Karen Abanto Arce, de la ciudad de Cajamarca, estudiante de la Universidad Privada del Norte. El día de hoy voy a explicarles acerca de la clasificación de las empresas. Tenemos 4 clasificaciones. 1. Actividad económica. 2. Régimen jurídico. 3. Capital. 4. Patrimonio. Iniciamos con actividad económica. La actividad económica se divide en 3. Empresas comerciales, empresas industriales y empresas de servicio. Tengamos en cuenta que la empresa comercial son aquellas sociedades que solamente se encargan de la compra y venta de productos. Por ejemplo, tenemos tiendas de ropa, tiendas de calzado y entre otras. Tenemos también las empresas industriales. Las empresas industriales son aquellas entidades que se encargan de transformar la materia prima y convertirla en producto final, como por ejemplo las empresas que fabrican ropa, calzados, las constructoras, entre otros. Tenemos también las empresas de servicio. Las empresas de servicio son aquellas entidades que son creadas con la finalidad de satisfacer necesidades de un individuo o varios. Tenemos como ejemplo los proveedores de internet, despachos de abogados, academias, instituciones como colegio, entre otros. Ahora el número 2, que es el régimen jurídico. Tenemos la sociedad anónima, la responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa y la asociación civil. En cuanto a la sociedad anónima, tenemos las empresas que siempre tienen las puertas abiertas para ingresar nuevos socios, es decir, comprar sus acciones. Estas empresas pueden aumentar su capital. Por ejemplo, Telefónica, Saga Falabella, entre otros. En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, son empresas creadas por personas naturales. Estas personas son llamadas dueños de la empresa, que tienen que asumir las responsabilidades, pero solamente es con el capital de la empresa, no de manera personal, con los bienes personales. Tenemos también la sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa es el conjunto de personas o agrupaciones que se encargan o son creadas con la finalidad de cumplir un servicio o brindar un buen producto, como tenemos los pescadores, entre otros. La asociación civil. La asociación civil son las asociaciones sin fines de lucro, que son creadas en realidad para servir a la sociedad, como fundaciones, como iglesias también. Ahora, como tercer punto, según su capital. Según su capital, son empresas de carácter público, empresas privadas y empresas mixtas. Las empresas de carácter público son aquellas empresas que son financiadas por el Estado. Es decir, el Estado les da el dinero para poder hacer o lograr sus objetivos. Tenemos a las empresas privadas. Las empresas privadas son formadas por personas naturales con fines de lucro, y hay muchísimas en la ciudad, como por ejemplo panadería, restaurantes, colegios privados, universidades privadas, entre otros. Tenemos también las empresas mixtas. Las empresas mixtas, como su mismo nombre lo dice, es la agrupación entre empresas privadas y empresas públicas. Un claro ejemplo serían las fundaciones. Y como último punto es según su patrimonio. Según su patrimonio tenemos que se divide en microempresas, pequeña y mediana empresa. Esto lo definimos de acuerdo a sus ventas anuales. Es decir, microempresa está considerada cuando su ingreso anual solamente es hasta 150 UITs. En cuanto a la pequeña empresa, son las entidades que sus ingresos anuales son de 150 a 1.700 UITs. Y la mediana empresa
es considerada de 1.700 UITs a 2.300 UITs. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención.